El rey Salomón, en nuestro episodio anterior, decide pedir sabiduría o inteligencia para poder gobernar. Y exaltamos como Dios, que no le hace esa pregunta a muchos de una manera tan directa. Dios no acostumbra a aparecerse en la vida del ser humano y preguntarle ¿qué quieres? Como un genio de la lámpara, sino que literalmente va moldeando nuestras vidas a razón de la confianza que depositamos en Él. Ese punto de vista medular, esa realidad que nos invita a confiar en Dios, es lo que avanza y le permite a Salomón entender su responsabilidad, bien sea como rey o bien sea en nuestros tiempos, en la profesión que ejerzas, o que yo también ejerzo, es tener sabiduría divina, o sea, ser iluminados por Dios, tener a Dios como principal consejero, tener ese diálogo vivo con un Dios vivo, con un Dios vivo y resucitado, diría Juan Pablo II. Pero ningún don de Dios, como lo digo en el prólogo de este capítulo 45, ningún don de Dios tiene sentido si no aparecen oportunidades para poder desarrollarlo, para ponerlo en acción. Hay algo que voy a rescatar de una película no teológica, para nada teológica, que se llama El Todopoderoso, que trabaja Morgan Freeman haciendo el papel de Dios, y Jim Carrey como el primero de dos, por eso fueron dos sagas, pero la primera es Jim Carrey, el hombre que recibe los poderes de Dios. Pero hay algo bien importante que dice Morgan Freeman en la actuación de Dios, dice, si tú le pides a Dios paciencia, no te va a dar en sí la paciencia, sino te va a dar oportunidades para que seas paciente. Y esa frase me parece muy sabia y me parece muy importante rescatarla para nuestra reflexión de hoy. Salomón inmediatamente es un capítulo que viene muy seguido al anterior, porque el anterior es el sueño de Salomón y hoy seguimos en el capítulo 3. No va a ser muy típico que en dos series de días distintos hablemos del mismo capítulo. Condensar dos programas o dos capítulos, dos episodios de esta serie en un capítulo quiere decir que en un capítulo de la Biblia podemos desarrollar muchísimo. Y así es la palabra de Dios de manera íntegra. La palabra de Dios la podemos leer 100 veces y las 100 veces vamos a tener aprendizajes distintos, iluminaciones distintas. Por eso es que es una palabra viva. En esta oportunidad, en el capítulo 3, ya en el versículo 16, que es el que vamos a reflexionar hoy, hasta el 28, o sea, ya sería toda la culminación del capítulo 3 del primer libro de Reyes, donde habla de Salomón, aparece la acción directa. Te di sabiduría, ahora ponla en práctica. ¿Okay? Y el texto inicia así. Lo que voy a leer, recuerden que es la traducción de la Biblia, bueno, no digo recuerden porque de repente nunca lo he mencionado, pero estoy trabajando con la Biblia latinoamericana y a veces las traducciones no son tan literales a lo que sería la fidelidad de una traducción griega, hebrea o aramea, o en su defecto lo que llaman la Biblia Vulgata, las diferentes versiones de traducción, pero en esencia el mensaje siempre va a ser el mismo, eso no se va a transgredir. Pero lo comento porque aquí, por ejemplo, el texto comienza diciendo, en ese tiempo llegaron hasta el rey, estamos hablando de Salomón, dos prostitutas. Y una de ellas presentó así su queja. Yo y esta mujer, fíjense cómo habla, el orden del pronombre está mal colocado, pero bueno, es esta mujer y yo, pero el texto dice yo y esta mujer vivimos en una misma casa y he tenido un hijo estando ella conmigo. A los 3 días de mi parto también esta mujer tuvo un hijo. No había ningún extraño en casa, salvo nosotras dos. El hijo de esta mujer murió ahogado durante la noche porque ella se había acostado sobre él. Entonces se levantó ella durante la noche y tomó a mi hijo de mi lado, mientras yo dormía, y lo acostó con ella, y a su hijo muerto lo puso conmigo. Cuando me levanté para dar de mamar a mi hijo, lo hallé muerto, pero fijándome en él por la mañana, vi que este no era el mío. La otra mujer dijo, mi hijo es el vivo y el tuyo es el muerto. Pero la primera replicó, mientes, el mío es el vivo. De manera que discutían en presencia del rey.
Dijo el rey: la primera dice, el mío es el que vive, y el tuyo el muerto. Y la otra dice, no, el tuyo es el que ha muerto. Y añadió: tráiganme una espada. Cuando se la pusieron delante, dijo: partan en dos al niño vivo y denle la mitad a cada una. La verdadera madre del niño, conmovida por la suerte que iba a correr su hijo, dijo al rey: por favor, mi señor, que le den a ella el niño vivo y que no lo partan. Pero la otra dijo: no será ni para ti ni para mí que lo partan. Sentenció el rey: para la primera el niño, y no lo maten, pues ella es la madre. Todo Israel supo de la sentencia que Salomón había pronunciado y lo respetaron, pues vieron que había en él una sabiduría divina para hacer justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A mí particularmente me fascinan estos textos del Antiguo Testamento porque son muy enriquecedores. Parecieran en algunos momentos muy básicos, muy barbáricos, pero en realidad son muy enriquecedores porque siempre hablan desde una línea tan bella de justicia y de verdad, que no dejan de impactar. Cómo Dios educa a su pueblo y lo hace a través de figuras de su propio tiempo. Nosotros hoy referenciamos mucho al pasado, a santos de antes en otros lugares, pero si nosotros nos podemos observar con mucho detenimiento, hoy son pocas las personas del presente, de nuestra fe, que nos mueven, que nos dicen: wow, lo que esta persona, este sacerdote, este predicador, esta religiosa o este laico, lo que dice de verdad me hace moverme, me hace caminar, me permite inclusive generar consultas en esta persona. Porque además de los dones que da el Espíritu Santo está el don del consejo. Un don que yo en lo particular he sabido reconocer en muy pocas personas, pero lo he sabido reconocer. Hay personas que tienen una habilidad para aconsejar, pero no para aconsejar a razón de lo que yo quiero oír. De eso sobran los que te acomodan en tu pecado, los que no te interpelan. Hay gente que tiene el don de consejo, que te habla, pero con una agudeza, con un filo como el de un bisturí en las manos de un cirujano. Saben hacer corte con precisión, pero a la vez saben llevar el tema, la conversación, hacia donde tienen que llevarla. Salomón no se ocupó en buscar testigos. Voy a empezar por allí. No se ocupó en buscar una persona que hubiese visto al niño antes, que conociera algún rasgo, porque los testigos también son manipulables. Y nuestros juicios humanos, sobre todo los que están en el área del derecho, saben, y más en estos tiempos, que si usted es amigo del juez, que si usted es amigo del fiscal, que si usted sabe, tiene dinero para sobornar, la justicia siempre va a estar de su lado. Salomón se centra en las mismas dos personas que son actores del hecho, pero además escudriña el corazón. Y por eso voy a lo que es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios hace justicia, pero saca lo mejor del ser humano, a pesar de que en la decisión presumible, hacia donde va encaminada la decisión, pareciera que voy a perder. Yo me pongo los zapatos de esta mujer, y esta mujer, me imagino la enorme impotencia que tendría. ¿Por qué digo impotencia? Porque primero, qué terrible que tú te acuestes con tu hijo y te levantes un día y te lo hayan cambiado. Vamos a pasar en ese primer escenario. Algo que es como llamamos, se llama en la economía un cisne negro. O sea, tú no jamás pensaste que eso iba a pasar. Pero además, sabes que la lucha por tu hijo ya no depende de ti y depende de la impresión de un tercero, y eso es terrible. Si esa prostituta, la otra, y lo digo porque me lo dice el texto, le hubiese ofrecido placeres al rey, le hubiese ofrecido cualquier cantidad de cosas a cambio de que le sentenciara a favor de ella, esta mujer hubiese quedado desvalida, pierde a su hijo. O sea, pierde todo el derecho de como madre, o sea, como leona. Yo digo que las mujeres son unas leonas con sus hijos, y queda en la nada, ¿no? Y además este niño iba a quedar en las manos de una mujer totalmente sin escrúpulos, o sea, sin ningún tipo de sentimiento, de emocionalidad. O sea, el destino no solamente era de la madre, sino el del niño también se estaba jugando aquí. ¿Qué ocurre?
Salomón, perdón, toma una decisión que a todas vistas es súper cruel. Pero lo que buscó fue destapar el verdadero amor que destaparía una madre. Como las madres que, por ejemplo, dan sus hijos en adopción y a veces con mucho dolor. Es preferible eso 1000 veces, 800.000 veces más. Creo que es incomparable hacer eso que abortar. No lo puedo criar, bueno, lo doy a alguien que lo pueda amar, que le pueda dar un hogar, pero no le quito la vida. O sea, por eso es que el término aborto es tan dramático, porque hay que ponerse en los zapatos de lo que implica abortar a tu propio hijo, o sea, asesinar a tu propio hijo. Pero ese no es el caso tampoco. Pero quiero que lo vean, creo que nos sirve también de ejemplo, para que puedan entender lo que esta madre hace y reacciona. Lo van a matar. Primero yo diría dentro de mí, este rey lo que es un tarado. O sea, le estoy trayendo un caso y va a resolverlo de la manera más barbárica y absurda. Absurda, esto es un absurdo. Pero ella no se detiene en medir la inteligencia del rey, porque vaya que el mundo ha tenido reyes tarados a lo largo de toda la historia, reyes, emperadores, presidentes, etcétera. Eso no va a faltar jamás. Pero Salomón, cuando propone esto, ya no se detiene a razonar, rey, pero usted está loco. No, ella agarra, se coloca sobre el niño. Yo me imagino esa imagen así. Se coloca sobre el niño y dice al rey, no, dáselo a ella. O sea, dáselo a ella, porque prefiero, obviamente, que mi hijo viva. Por eso me detengo con la reflexión de una madre que lucha por la vida de su hijo. Prefiero que no esté conmigo, pero que viva, a que muera y no quede, o sea, además yo sea cómplice de esta muerte pudiendo evitarla. Ahí va la reflexión de fondo. Pero además en la otra se ve la endemoniada emocionalidad que tiene, que ya ni siquiera le importa al niño, lo que quiere es compartir su sufrimiento. Y eso también pasa con las personas que viven en clave de revancha, de venganza y de odio. ¿Cuántos no han llegado al poder en países que lo que tenían era una sed de venganza, de revancha, y cuando ejercen el poder lo que hacen es pasarle factura a todo el mundo por lo que ellos sufrieron? Y eso no solamente pasa en el poder político, eso puede pasar en cualquier cargo, en cualquier situación de vida. ¿Cuántos hombres tienen la cobardía de golpear a sus esposas? Y lo hacen porque además tuvieron enorme violencia y quieren entonces trasladar esa violencia a su hogar, cosa que es una barbaridad. Pero además entonces tenemos estos niños que son violentos porque sus papás son violentos con ellos. O sea, es más o menos la línea. Por eso es que es importante, y el cristianismo, ser de Cristo, es una invitación a sanar heridas, a no andar en la calle como enfermos emocionales. Cuando Salomón ve esto, automáticamente quedó al descubierto el corazón de la madre. Y por eso destaco aquí la importancia de que en donde Dios deposita su sabiduría, es en destapar, ahí consiste el juicio, en destapar las verdades que hay en nosotros. Y Salomón tuvo una oportunidad de oro y la supo llevar. Por eso es que se dice que Salomón tenía una sabiduría literalmente sobrenatural, y muchísimas personas iban a su encuentro a pedir consejos, pero este es uno de los más destacados que quedó inmortalizado en la palabra de Dios. Ahora bien, el enlace bíblico que vamos a hacer es con el Evangelio de San Lucas. También seguimos San Lucas, solamente que con otro evangelio, porque Cristo en su caminar, Cristo en su andar, se consigue también con una oportunidad ya no buscada por él, de decidir sobre algo. En este caso no lo buscan dos personas, lo busca uno solo, pero este solo quiere decidir por dos, por él o por su hermano y por él. Y esto está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo del 13 al número 21. Cuando Cristo va andando, dice que uno de entre la gente le pide a Jesús lo siguiente: Maestro, dile a mi hermano que me dé la parte de mi herencia. Inmediatamente Jesús voltea y le contesta: ¿quién me ha nombrado juez o partidor de herencias? Hasta allí pudiéramos leer, ¿no? Jesucristo le hace una pregunta, le piden que tome partido como juez para una herencia, para algo del mundo, bienes, servicios, placeres, comodidad.
para algo del mundo, y Dios se aparta de este tipo de decisiones banales, vacías, superfluas. O sea, porque yo voy a beneficiarte a ti y voy a, en contrapartida de perjudicar a tu hermano, se puede entender así. Y ahí también hay una lectura de justicia. O sea, tú porque tienes acceso a mí, vas a favorecerte de mí para que yo haga una sentencia a favor de... Ven lo que hablamos un poquito del tema de cómo entiende el ser humano que se mueve el poder, que se mueve la justicia. La justicia no se mueve a ciegas, como a veces nos la quiere vender esa mujer con la venda en los ojos y la balanza. No, no, no. La justicia no se mueve así. Y diría que en ninguna parte del mundo se mueve así. Porque la justicia, cuando el pueblo de Israel le pide a Samuel un rey, y me encanta cuando Dios le dice, dale su rey porque es a mí a quien están despreciando, no a ti. Literalmente estamos sacando a patadas a Dios de las decisiones del mundo. Y eso todavía hoy es vigente. Esas campañas presidenciales absurdísimas donde la gente sale a la calle con pancarta, como que aquello fuera la Vinotinto, el equipo de fútbol de mi país que clasificó para un mundial. Yo sí acepto que salgamos todos con pancartas a desear que nuestro Vinotinto vaya a un mundial y gane un partido de fútbol. Eso sí, yo mismo he pegado gritos como loco en la ventana haciendo eso. Pero he aprendido, y es parte creo que de la madurez política, a no engancharme con ningún partido, a no idolatrar a ningún candidato. Ese señor se quiere lanzar a presidente, que llegue, puede obtener mi voto, por supuesto que sí, porque lo que diga su discurso coherente a la luz de lo que yo deseo o considero necesita mi país. Una persona que haga que las cosas funcionen, que los servicios funcionen y todo lo demás. Pero el tema no es político, pero hago ese inciso porque es como la gente a veces aborda a Dios. Como yo le llegué a Dios primero, va a velar por mí. Dios lo corta en seco. Jesucristo no le dan tregua a la lengua, pero no pierde la oportunidad para dejar una enseñanza. Y es lo que voy a leer a continuación. Cristo dice después, eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque uno tenga todo, no son sus posesiones las que le dan vida. A continuación les propuso este ejemplo. Había un hombre rico al que sus campos le habían producido mucho. Pensaba, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mis cosechas. Y se dijo, haré lo siguiente, echaré abajo mis graneros y construiré otros más grandes. Allí amontonaré todo mi trigo, todas mis reservas. Entonces yo conmigo hablaré. Alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, bebe, pásala bien. Pero Dios le dijo, pobre loco, esta misma noche te van a reclamar tu alma. ¿Quién se quedará con todo lo que han preparado? Esto vale para toda persona que amontona para sí misma en vez de acumular para Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y aquí viene la explicación de la sabiduría. La mujer, cuando fue a Salomón, estaba defendiendo y reclamando una vida que a su vez no le pertenecía a ella, es de Dios, porque el alma es eterna. Pero este joven le estaba reclamando a Dios decidir sobre una herencia que, como Cristo después explicará, pobre loco, esa frase es bien cómica, pobre loco, tanto trabajar para dejárselo a quién, tanto preocuparte por tener bienes para dejárselo a quién. En el camino más cruel de la vida, hay padres que se esmeran en dejarle a sus hijos herencias, riquezas. Viene el hijo mal educado, porque se formó también en la vanidad, y entonces se casa con una mujer, o al revés, la mujer se casa con un hombre que no está apropiado, porque que se casaron por placeres, por atracciones, por pasiones. Pasa el tiempo y se divorcian. Y aquí empieza. Lo que trabajó mi padre, ¿ahora de quién es? Partición de bienes. No, pero es que lo que está antes del matrimonio no entra dentro de lo mancomunado, se me fue la palabra, lo mancomunado del matrimonio. Mancomunidad, ya la recordé, la mancomunidad matrimonial. Es cierto, lo que es mío antes de casarme sigue siendo mío, lo que se hace acto común es lo que se desarrolla a partir del matrimonio, pero generalmente es debatible qué tanto tú desarrollaste dentro del matrimonio a partir de lo que tú traías
del pasado. Por ejemplo, puede ser que con el dinero de mis padres yo compré un apartamento en mi matrimonio. Ese apartamento que compré, aunque lo compré con el apartamento de mis padres, lo compré dentro de la unión matrimonial y ahora es de mi esposa y es mío. Yo compré un televisor, un yate, un carro en el matrimonio, eso es de los dos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que ese tipo de apegos, luchas y discordias y que las familias se pelean por lo que me tocaba a mí, ese tipo de cosas es lo que Cristo centra acá, que es totalmente distinto a la sabiduría del juicio de Salomón. La mujer lucha por la vida de su hijo, por una vida en general, y la otra trata de destruir una vida en cierta forma. Pero esta escena nos muestra un Dios que no va a decidir por banalidades, que Dios se va a centrar, yo más bien le diría al joven en ese momento, porque tiene mucha similitud con el joven rico, y a ti, para ti, ¿quién es Dios? ¿Tus pertenencias o yo? Anda, vende todo lo que tienes, o sea, despoja tu corazón de todos esos apegos y sígueme. Y esa es la riqueza de esta sabiduría, es el don puesto en acción. Queremos paciencia, Dios nos dará oportunidad para ser pacientes. Queremos aprender a ser discretos, a no murmurar, a amarrarnos la lengua, que a todos nos cuesta. Dios nos dará oportunidad frente al chisme de ser prudentes y hasta de corregir. Queremos salud, pues evalúa tu propia vida. Recuerdo una escena, no voy a decir ni cuándo ni cómo porque pueden haber asociaciones, pero una escena de una persona que se probaba un tapaboca y decían, no, es que nosotros los asmáticos, los que tenemos problemas respiratorios, estos tapabocas de esta marca son los más idóneos para protegernos contra el tema del COVID, y resulta ser que la persona es un fumador empedernido. Entonces tú le pides a Dios salud, pero ¿qué estás haciendo tú por tu salud? O sea, ya es momento, en este momento, en este día, en esta noche, es momento para decir, ya dejo el cigarro, qué tonto me veo fumando, qué tonto me veo alcoholizándome, qué tonto me veo viendo pornografía, qué tonto me veo robándome el dinero que no me pertenece, tratando mal a mis compañeros de trabajo, tratando mal a mis estudiantes, qué tonto me veo en este plano. Señor, dame la sabiduría de hurgar el corazón, de poder llegar al corazón de otros y también al mío, para que como Salomón pueda ver lo hermoso de las personas y poder sacar lo mejor de mí, pero también pueda ver de aquellas personas que lo que buscan es hacerme daño, y eso es parte también del discernimiento, y no conflictuarme, sino apartarme, orar por ellas, por su conversión, pero no hacerme parte de esos ambientes que contaminan mi gracia, mi fe y mi amor. Digo que todo esto va en la dinámica de lo que quiero decir, y no quisiera terminar en esta fecha, en este día 11 de mayo del año 2021, que hago esta grabación para posteriormente reproducirla el día 12, no quería dejar por fuera el elemento que está ocurriendo en la iglesia de Alemania, pedir mucha oración por esta iglesia que, a pesar de pertenecer a la iglesia católica, pues está tomando decisiones de rebeldía y de desobediencia y que genera confusión. Cuidado con la sabiduría del mundo. Cuidado con los que predican para el mundo y no predican a Dios y lo que Dios quiere recoger y rescatar de nosotros. Que Dios nos dé mucha sabiduría, ejemplo de Salomón y ejemplo de Cristo, y sepamos centrar nuestras necesidades, nuestras prioridades, nuestros esfuerzos por ser personas de bien, proteger la vida como esta mujer, que sin adjetivos, no vamos a caer en adjetivos, por esta mujer. Y esa palabra en la boca de Cristo es un título, mujer. Esta mujer que defendió la vida de su hijo a pesar de que podía en su momento quedarse sin él. Qué bello mensaje para también defender la vida como cristianos y no darle espacio, no darle apertura, no darle un por si acaso, pero salvo, ese pero salvo. No, salvemos la vida y seamos coherentes con lo que Dios quiere de nosotros. Porque Dios nos ama y siempre va a desear nuestro bien. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.